Pues muy buenos días, casi tardes a Pablo Iglesias. Habéis hecho historia. Parece que se rompe esa maldición que suele comentarse en España sobre la izquierda, que nunca jamás es capaz de unirse. ¿Crees que realmente vais a conseguir aglutinar a las fuerzas de izquierda, más allá de la coalición Podemos-Izquierda Unida? ¿Crees que podréis hacer algo como lo que hizo la derecha, por ejemplo, a partir de los pedazos de UCD, el Partido Popular en los 80, aglutinando a toda la derecha, desde la Falange hasta la propia UCD? Bueno, creo que de alguna manera estamos en un momento histórico en la que la posibilidad del cambio político y de que exista un gobierno progresista, digamos que aglutina sensibilidades muy distintas, algunas que se sienten cómodas con las etiquetas tradicionales y otros, y en mi caso es evidente que soy de izquierda, pero que entiendo que hay otros elementos que en los últimos años han demostrado que pueden armar una nueva mayoría de cambio y que seguramente todos esos espacios políticos y sobre todo toda esa gente que está diciendo poneos de acuerdo para sacar al Partido Popular de la Moncloa, para que haya un gobierno que respete la ley, que haga que las instituciones dejen de ser un nido de corruptos, que haga que los derechos sociales se respeten, que se respete la Constitución cuando la Constitución dice que hay que proteger el derecho a la vivienda. Digamos que esta alianza, más que entre organizaciones, con la sociedad, con las mayorías sociales, yo creo que nos puede llevar a algo histórico, que es ganar las elecciones al PP. ¿Cuándo se dio cuenta Podemos de que la gente realmente llamaba a la alianza con Izquierda Unida después del fracaso de esta unidad antes de las elecciones del 20 de diciembre? Seguramente las cosas en política tienen que madurar y de alguna manera estos meses en los que el debate fundamental en el país ha sido cómo hacer un gobierno, creo que nos ha juntado a muchas gentes distintas en la necesidad de, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo para hacer un gobierno progresista y para eso es necesario ganar las elecciones y que seguramente todas las organizaciones políticas necesitaban una maduración propia. A mí me gusta esta Izquierda Unida con Alberto Garzón y con Alberto Garzón con más peso. Creo que de alguna forma la campaña de Podemos con la remontada y con un resultado electoral espectacular, digamos siendo la primera fuerza política en Euskadi, además de ganar en confluencia en Cataluña, además de los resultados muy positivos de las confluencias, pues haber sido segunda fuerza política en Navarra, segunda fuerza política en Baleares y segunda fuerza política en Canarias, de alguna manera nos dio una experiencia que después en el trabajo de la búsqueda de un gobierno progresista y ante las circunstancias históricas de una segunda vuelta, creo que de alguna manera nos ha empujado a todos a buscar fórmulas para entendernos. No han sido las encuestas, ni han sido la suma, la aritmética, la pura aritmética de los resultados del 20D, sino lo que me está diciendo, el deseo de confluir y el momento histórico y demás, pero todo influye, entiendo. Bueno, en las encuestas, digamos que las últimas con nosotros son muy generosas en relación a las encuestas que estaban saliendo antes de las elecciones del 20D. Nosotros siempre somos muy prudentes con las encuestas, nos coloquen donde nos coloquen, pero la última del CIS nos ponía más de 2 puntos por encima respecto al equivalente del CIS antes de las elecciones. Y la última encuesta de La Sexta, por ejemplo, nos colocaba ya como segunda fuerza política. Yo creo que más allá de eso, todos tenemos claro que era muy importante de alguna forma revolucionar la campaña con ilusión introduciendo un elemento nuevo, que en este caso es nuestro encuentro y es la posibilidad de caminar más fuerzas juntas y la capacidad que tiene eso para movilizar a mucha gente y al mismo tiempo que eso efectivamente puede tener un efecto electoral definitivo a la hora de ganar al PP. No sé si les habrá dado tiempo desde ayer jueves por la noche a final de la tarde, cuando se anunció el preacuerdo, que ahora se someterá a las bases de ambos partidos. No sé si les habrá dado tiempo, digo, a tener ya un nombre que me pudiera adelantar de la coalición, de la fórmula general con la que van a ir a las elecciones. No hay nada decidido al respecto y no le damos particular importancia porque digamos que el nombre de la coalición no puede ser los nombres de las propias organizaciones, por lo tanto hay que buscar una cosa nueva y digamos que eso se buscará
digamos, para cumplir los reglamentos el viernes, y después habrá que tomar las decisiones importantes de comunicación en campaña, y para eso ya los equipos de comunicación se pondrán a tendrían que trabajar. tenerlo antes del viernes, claro, que es cuando se registra Antes del viernes hay que presentar una cosa por registro, pero digamos lo importante, que son los elementos comunicativos, digamos todo eso está ya por decidir. En cualquier caso creo que todo el mundo tiene claro pues que Podemos, que Pablo Iglesias, que Izquierda Unida, que Garzón van juntos, que está Ada Colau, que está Mónica Oltra, que están las mareas, y yo creo que digamos esa imagen de enorme pluralidad y capacidad para llegar a acuerdos creo que es muy positiva. Aparte de EQUO, ¿qué otras formaciones concurrirán con Podemos e Izquierda Unida en coalición el 26 de junio? ¿Tendremos alguna sorpresa con alguna fuerza política que no haya ido el 20 de diciembre? Estamos trabajando para llegar a más acuerdos, hay conversaciones con MES en Baleares, no sé si finalmente llegarán a buen puerto, nosotros nos estamos esforzando mucho, nosotros deseamos ese acuerdo, y al final, digamos, siempre puede haber alguna incorporación de última hora, pero de momento no puedo confirmar nada. Porque de momento la que no hubo es la incorporación del Partido Socialista al Senado, para ir juntos al Senado y derrotar al PP. El señor Pedro Sánchez ha dicho en una entrevista en Las Mañanas 4 que no, gracias, que el Partido Socialista era un proyecto autónomo. ¿Cómo valora usted esta negativa? Yo espero que lo reconsideren. Esta mañana, cuando he hablado con Pedro Sánchez, le quería avisar de que le íbamos a mandar esta propuesta. Es una propuesta del Consejo Ciudadano de Podemos al Comité Federal y queremos que al menos la estudien. Me consta que hay algunos sectores en el Partido Socialista, en algunos territorios, que no lo verían con malos ojos. Yo he estado conversando esta mañana con Mónica Oltra, que me ha dicho que está hablando con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Ximo Puig, y que, bueno, que a lo mejor allí sí lo ven. Y a lo mejor hay socialistas que en Baleares y en Aragón pues también quieren explorar esa posibilidad. Yo querría que se les escuchara y que a lo mejor, si no es posible el acuerdo en todos los territorios, por lo menos aseguremos el acuerdo en algunos, para evitar que el Partido Popular, pues con un 20 y poco % de los votos, pueda tener una mayoría del 60% en el Senado, bloqueando así, hipotéticamente, poniéndole palos en las ruedas a un gobierno de coalición progresista, bloqueando la propia reforma del Senado que es necesaria. Sí. Esa que nunca se acaba de hacer, que todos prometen y nunca ha llegado, así que veremos a ver qué pasa. ¿Cree que la batalla interna por el liderazgo en el Partido Socialista entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que parece que se ha recrudecido con unas declaraciones de Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, diciendo que Susana Díaz se iba a presentar a la Secretaría General, cree que ha influido en esta negativa a ir juntos al Senado? A mí no me corresponde valorar la vida interna de otra formación política. Entiendo que Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE y por lo tanto mi interlocutor allí. En el momento en el que en ese partido pues decidieran legítimamente cambiar de dirigentes, pues nosotros asumiríamos los interlocutores que ellos digan, pero no seré yo quien pretenda hacer sangre con esta cuestión. ¿Conoce usted a Susana Díaz? ¿Cómo es su relación con ella? Cordial, enormemente cordial, aunque digamos que hayamos podido tener asperezas y aunque pues la noto últimamente muy áspera, la relación personal es que da la sensación de que ella pertenece a otro estrato del Partido Socialista, donde quizá lo que llaman más centro, ¿no?, que se acerca un poco más al Partido Popular. No sé si Podemos comparte esa sensación. Es verdad, a mí me gustaría que en el Partido Socialista hubiera más gente como Pérez Tapia, con el que me entiendo perfectamente cuando hablamos de política. Creo que Susana Díaz tuvo la oportunidad de ponerse de acuerdo con Podemos en la Junta de Andalucía, pero prefirió ponerse de acuerdo con Ciudadanos, y quizás sea cierto pues que representa más, digamos, los sectores más tradicionales, más alineados con esos viejos dirigentes del PSOE, con esa vieja guardia que decía que antes se pondrían de acuerdo con el Partido Popular que con Podemos. Yo espero que finalmente no sea así, que el sentido común impere y que nosotros nos podamos poner de acuerdo con el Partido Socialista para hacer un gobierno de coalición progresista. Hablando de Pérez Tapias, ¿salió alguna información diciendo que se iba a Podemos, que lo iba a fichar Podemos, viendo que él es su
quiero decir, él en común con Pedro Sánchez cada vez tiene menos. También se habló de Eduardo Madina. ¿Cómo es su relación con Eduardo Madina? Eduardo es encantador, encantador y podemos tener diferencias políticas, pero las veces que he hablado con él, pues reconozco que tiene una capacidad de seducción que conmigo lo consigue. Insisto, puede haber diferencias políticas y al mismo tiempo un enorme feeling, o sea, una sensación de sentirte muy cómodo, de cazarlas al vuelo y la verdad es que es un tipo que me ¿Cree cae que de con él maravilla. habría habido pacto con Podemos? No quiero, de alguna manera, que decir esto pudiera implicar que minusvaloro a los actuales dirigentes del PSOE, a los que tengo mucho respeto. Supongo que el feeling personal en política es importante y yo con Eduardo lo tengo. Y seguramente pues ese feeling podría haber facilitado cosas, pero en este caso es otro partido el que elige quién tiene que ser sus representantes. Yo creo que es evidente que bueno, lo que piensa mucha gente, que quizá hubiera podido haber otros dirigentes con otras cualidades en el Partido Socialista. Yo respeto a los que hay y con los que hay trataré de ponerme de acuerdo. O sea, que todavía creen que pueden ir al Senado con el PSOE en función de esas declaraciones, de ese empuje, digamos, de Chimo Puig desde Valencia. Nosotros mantenemos la mano tendida. Yo pediría al Partido Socialista que reflexionen y que escuchen a sus dirigentes que en algunos territorios están planteando que quizá es bueno reflexionar sobre esta opción y ojalá, por lo menos en algunos territorios, podamos llegar a acuerdos. Más allá de querer ganar al Partido Popular, porque es el partido que gobierna, además lo ha hecho con mayoría absoluta durante estos 4 años, dan por hecho ya el sorpaso a los socialistas el 26 de junio gracias a la coalición de Para PSOE Izquierda nosotros, Unida. esa palabra italiana que significa adelantamiento solamente tiene sentido si es para ganar al Partido Popular. Nosotros pensamos que vamos a tener que gobernar con el Partido Socialista. Nosotros salimos a ganar las elecciones y queremos ganarlas, pero no entendemos al PSOE como un adversario al que queramos superar, sino como un aliado con el que queremos trabajar en la posición que los ciudadanos decidan. No son nuestro adversario, les entendemos como un aliado. ¿Tendrá Izquierda Unida grupo parlamentario propio después del 26 de junio? Bueno, todas esas cuestiones... Si consigue, obviamente, el mínimo de diputados, que si se tiene en cuenta el resultado del 20 de diciembre sería así. Todas esas cuestiones, digamos, se tendrán que decidir en instancias que todavía no se han reunido. Por nuestra parte, estamos muy abiertos a todas las fórmulas. Yo pienso que hasta ahora el reglamento del Congreso de los Diputados no se ha interpretado bien y que una mayoría conservadora en la mesa ha impuesto una interpretación que a mí me parece que no se ajusta a derecho y ojalá las voluntades de todos los espacios políticos y sobre todo los legítimos grupos parlamentarios de las confluencias, de En Comú Podem, de Marea, de Podemos Compromís, pues puedan tener una expresión en el Congreso de los Diputados y estoy convencido que habrá manera de llegar a acuerdos y a soluciones con Izquierda Unida. Lo fundamental en cualquier caso yo creo que es que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente para impulsar y liderar un gobierno. ¿La alianza, la coalición con Izquierda Unida es una cuestión coyuntural o tienen una visión a largo plazo de esa? Bueno, creo que hay que trabajar poco a poco y que los caminos se recorren andando. De momento hemos llegado a un acuerdo que creo que es muy satisfactorio para las dos organizaciones y que ha despertado muchísima ilusión, respetando las identidades distintas y los estilos distintos, y a partir de ahora, bueno, se inicia una historia y digamos que esa historia dependerá de las experiencias y de los pasos que demos y seguramente también del feeling y de las complicidades entre nosotros que tejamos algunos de los que estamos llamados a impulsar ese encuentro. Veremos, yo creo que todos estamos, digamos, corresponsabilizados con construir un futuro juntos
y la manera en la que convivan las diferentes identidades en el futuro, pues dependerán de muchas cosas que ahora no podemos conocer. ¿Y qué pasa con los que se oponen que se han opuesto todos estos días a la coalición Izquierda Unida y Podemos? ¿Qué pasa con Gaspar Llamazares, con Cayo Lara? ¿Usted ha podido hablar con ellos? Bueno, con Gaspar Llamazares en un dúplex en el Rojo Vivo ahora he podido conversar. Yo le tengo un enorme respeto, creo que fue un parlamentario brillante y que es alguien con mucha experiencia política y que seguramente podría aportar desde su experiencia muchas cosas y yo creo que en esto no puede sobrar nadie. En las organizaciones políticas las diferencias son legítimas y está bien que se expresan. Creo que esto es un clamor, que es un tsunami y sospecho que las militancias de ambas organizaciones van a respaldar ampliamente este acuerdo. Y a partir de ahí, a los dirigentes, a las personas que no han estado de acuerdo, yo creo que hay que tenderles la mano y pedirles que ayuden, porque algunos tienen muchísimo que aportar. Y los viejos dirigentes con mucha experiencia, creo que a los que somos más jóvenes nos pueden enseñar muchas cosas y eso hay que agradecerlo siempre. Hablando de viejos dirigentes, que no de dirigentes viejos, ¿cuál ha sido el peso de Julio Anguita en este proceso? ¿Ha hablado ya con él? Tengo que hablar con él hoy. Yo hablo con él con frecuencia y hay como una cierta complicidad. Yo le tengo una enorme admiración a Julio Anguita. Él siempre ha sido un defensor de que este encuentro se pudiera dar, pero él ha sabido entender perfectamente las circunstancias y los tiempos. Y supo perfectamente cuándo era más difícil y cuándo era necesario impulsarlo. Y solamente puedo tener palabras de agradecimiento para el papel que ha jugado, por su generosidad y por su inteligencia. Y de nuevo, creo que es una de las mentes claves a las que cualquier decisión importante que yo tenga que tomar, pues consultaré con Julio Anguita como suelo hacer muchas veces. ¿Partió de él la idea de que hubiese una coalición de alguna manera? Porque bueno, yo lo he oído en televisiones decir hasta que si no se daba la coalición él se retiraba y desaparecía y ya no quería saber nada, todo con mucha vehemencia. Es una idea que estaba en la cabeza de mucha gente desde hace mucho tiempo. Pero materializarla... Creo que, o sea, si a alguien, digamos, se le quisiera atribuir la paternidad de esto, sería injusto porque creo que había mucha gente pensando simultáneamente en direcciones muy parecidas. Yo en estos meses he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre esa posibilidad y ha sido una reflexión que se ha venido acompañada pues, con el diálogo con muchos compañeros, el diálogo, por ejemplo, con mi jefa de gabinete, con Irene Montero, el diálogo con compañeros de Podemos, con los que lo veían, digamos, con más reticencia o con más críticas también. Ese ha sido, de alguna manera, el diálogo también más valioso, con otros que podrían ser más partidarios y también con gente de otros ámbitos. He hablado mucho de esto con Xavi Domènech, lo he hablado también con Julio Anguita, lo he hablado con Juan Carlos Monedero y digamos que todas esas conversaciones con compañeros muy distintos pues han contribuido a que yo lo empezara a tener claro y que llevara abiertamente el debate a Podemos. Cuando lo tuve claro, cuando llevé el debate a Podemos, llamé a Alberto y le dije, mira, creo que tenemos que intentarlo. Ese mismo día aquí en el Congreso hice una declaración diciendo, Alberto y yo tenemos que tener una conversación. Y a partir de ahí, bueno, pues ha habido muchas dificultades y solo puedo agradecer pues, a las personas que se han dejado la piel. Por la parte de Izquierda Unida sé que el propio Garzón, que Toni Valero y que Adolfo Barrena han trabajado mucho. Por la parte de Podemos, el trabajo inicial de Irene Montero y de Rafa Mayoral en el primer sondeo fue fundamental y después Pablo Echenique y Juanma del Olmo han hecho un trabajo increíble, Carolina Vescansa y Nacho Álvarez en el trabajo programático, junto a Marga Ferrer de Izquierda Unida, y a todos ellos, que muchos han sido protagonistas en la sombra de que esto sea posible, pues toda mi gratitud. Claro. De todas formas, antes del 20 de diciembre usted, en una de sus primeras comparecencias, antes de que existiera Podemos, lo tenemos publicado nosotros, ya tendieron la mano a Izquierda Unida en un acto que hubo en el teatro del barrio.
ya tendieron la mano a Izquierda Unida, se pidieron las firmas entonces para empezar el movimiento. ¿Es la coalición ahora la culminación de ese proceso? ¿Qué la ha frenado? ¿Ha sido Cayo Lara? Es que no me queda claro. Claro, habla de dificultades, pero ¿son esas dificultades que hubo lo que frenaron en un principio el acuerdo? Es muy difícil, digamos, hacer pasado ficción, política ficción. En cualquier caso, yo creo que incluso las situaciones traumáticas que hemos vivido y las asperezas de las que de algunas de ellas soy responsable yo y que provocaron pues, momentos y situaciones dolorosas. Creo que seguramente han sido hasta cierto punto necesarias para que después ciertos elementos cicatricen y hoy todos mucho más maduros, con la experiencia también de habernos medido políticamente, después de la experiencia de diferentes procesos electorales, hayamos podido llegar todos a la madurez suficiente, después de estos 2 años tan difíciles, de decir, bueno, pues ahora las cosas sí están para que lo que en el pasado seguramente fue imposible por diferentes circunstancias y creo que no tiene sentido buscar culpables, pues ahora se puede hacer otra cosa. Creo que eso tiene que ver también con una renovación generacional, digamos, entre buena parte de las personas que están llamadas a protagonizar el futuro. Alberto y yo podremos tener algunas diferencias, pero creo que generacionalmente compartimos un lenguaje y un estilo que de alguna manera facilita que determinadas cosas se pueden producir y yo creo que en los últimos años, y en esto, bueno, creo que podemos aportar cosas, una cierta renovación de las caras, una cierta renovación del pensamiento, digamos, de nuevas generaciones de cuadros políticos que han sido fundamentales y que creo que están llamados a ser los protagonistas del futuro, siempre contando con la experiencia y con el conocimiento de los que trabajaron antes. Hemos hablado mucho de Julio Anguita, pero a mí siempre me gusta hablar de Manolo Monereo también, que es muy amigo de Julio y que para mí es un padre político y que es uno de los inspiradores de Podemos, además. Me consta, eso sí. Hablando precisamente de esa renovación, de ese nuevo mensaje, del entendimiento generacional o intergeneracional, PP y Ciudadanos tienen un mensaje recurrente de cara a estas elecciones que consiste en tildar su coalición de viejo comunismo. Precisamente lo hacen, según sus estrategas, para atraerse al voto joven que, según todas las encuestas, en su mayor parte se iría a Podemos. ¿Qué le sugiere el apelativo de viejo comunismo llevado a Podemos e Izquierda Unida? Porque al fin y al cabo el Partido Comunista está inmerso en con una pequeñísima parte está inmerso en esta coalición. Bueno, yo creo que de nosotros se han dicho muchas cosas y creo que de nuestros aliados también se van a decir. Creo que es muy revelador que el Partido Popular y que Ciudadanos utilicen un lenguaje tan siniestro y tan anquilosado para tratar de desacreditar a un rival político. Creo que lo que revela es que efectivamente son conscientes de que les podemos ganar, de que ahora sí tienen un rival que les puede ganar las elecciones y creo que se han dado cuenta y que los nervios en el Partido Popular Naranja y en el Partido Popular Azul se notan y creo que se dan cuenta de que les podemos ganar las elecciones y lo expresan, y esto yo creo que cualquier psicoanalista se daría cuenta, con un lenguaje del pasado, que tengamos que escuchar en el 2016 que a alguien se le pretende desacreditar o insultar llamándole peligroso comunista, pues bueno, parece que ha salido, digamos que los abuelos de estos señores que siempre mandaron en este país, parece que están actuando como ventrílocos. Ver al Partido Popular y a Ciudadanos utilizando ese lenguaje tan siniestro que yo pensaba que ya había quedado atrás en la política española, pues revela por una parte que están muy preocupados y por otra que hay una cosa de ellos que está saliendo que no es nada bonita. ¿Y cuándo le critican a usted que haya pasado de la transversalidad y ahora se alíe con partidos de izquierda, definiendo que su espacio es únicamente la izquierda y no aspira a otros votantes? Sigo diciendo lo mismo que he dicho siempre.
Yo soy de izquierdas y eso se me ha notado siempre y nunca lo he negado, pero pienso que las metáforas izquierda-derecha expresan algunas cosas pero tienen límites. Y creo que la apuesta fundamental de Podemos sigue siendo apelar a una mayoría social que se ha dado perfectamente cuenta de que cuando a uno le desahucian no le preguntan si es de izquierdas o de derechas, o cuando a uno le estafan con preferentes no le preguntan si es de izquierdas y de derechas, y que seguramente nuestra fuerza política, digamos, es un instrumento para todos aquellos que quieren que se cumpla la ley y que haya gente decente en las instituciones, más allá de etiquetas ideológicas. Y ahí podemos ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas que a lo mejor sí hacen más hincapié en las etiquetas porque compartimos lo fundamental, que es el programa. La necesidad de que la democracia afecte a la economía también, la necesidad de proteger los derechos sociales, la necesidad de que se respete la separación de poderes, y creo que hay que respetar, digamos, que todos esos planteamientos pueden convivir y pueden aportar. Desde quien tiene más necesidad de, pues bueno, de sus etiquetas y de sus identidades, hasta quienes planteamos que preferimos un mayor laicismo a la hora de poder seguir siendo un instrumento de muchos que a lo mejor no se identifican con las viejas etiquetas, pero que quieren apostar por el cambio político. Y yo creo que todos podemos convivir respetando las diferencias, y habrá gente que se sienta pues más cómoda digamos, en la identidad de Izquierda Unida, y gente que se sienta más cómoda en la transversalidad de Podemos, que sigue siendo una seña de identidad. Nosotros siempre hemos dicho que lo fundamental es lo que uno está dispuesto a hacer y lo que uno demuestra que hace, que lo importante no es lo que uno diga que es, sino lo que uno hace, y ahí nosotros pues creo que hemos demostrado muchas cosas, y gracias a eso pues tenemos un apoyo histórico en este país, que ahora, sumado al de otros compañeros, puede ayudarnos a liderar con generosidad, como no podría ser de otra manera, pues una mayoría de gobierno. Hablemos entonces de lo de hacer y no decir o ser. Hablemos del programa conjunto primero. ¿Cuál será la primera medida, cuál sería, en caso de que llegaran a la Moncloa? Ahí ya he podido revisar el acuerdo programático y me entusiasma. Se trata de un programa de rescate social. Estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma fiscal progresiva, estamos de acuerdo en que hay que acabar con los desahucios, estamos de acuerdo en que hay que derogar la LOMCE y hay que hacer un pacto con la comunidad educativa en el que el protagonismo la tengan las organizaciones de la sociedad civil que han llevado, pues digamos, las banderas de la marea verde. Creo que es evidente que nuestro gobierno sería un gobierno digamos, de marcado carácter social, y lo primero que aplicaríamos sería un plan de rescate ciudadanos. Creo que la Ley 25 de emergencia social que planteamos recuperable. Es un marco en el que seguramente otros compañeros pueden hacer aportaciones muy valiosas, y que creo que los 100 primeros días del nuevo gobierno tienen que ser 100 días dedicados al rescate social, porque la situación que viven muchos ciudadanos en nuestro país es dramática. La fiscalidad es otra de las cuestiones polémicas que se ponen en cuestión, valga la redundancia, sobre el programa de Podemos. ¿Cómo Podemos pretende una inversión pública alta, por ejemplo, para paliar la emergencia social, si las cuentas de nuestro erario están bajo mínimos? Pues claro, en números rojos. Lo que hay que hacer es invertir más en la gente, y para eso lo único que decimos es acercarnos un poquito a la media europea de recaudación. Tenemos un sistema que en la práctica no es progresivo, entonces, pareciéndonos un poco más a Europa, hagamos una reforma fiscal que refuerce la progresividad del sistema y que permita que haya más recursos para invertir en la gente, que eso además se traduce en un aumento del consumo, que es en última instancia lo que permite también a los empresarios pues tener más aire. Lo que nosotros estamos planteando es algo que sabemos desde hace muchos años, que en situaciones de crisis lo que hay que hacer es evitar el empobrecimiento y la precarización de los trabajadores, que hay que ayudar a la pequeña y a la mediana empresa, y que hay que ayudar a los trabajadores, a los parados y a los consumidores, precisamente porque
porque eso no solamente es una cuestión de justicia, sino de eficiencia económica. ¿Qué pasa con las multinacionales, los paraísos fiscales, las inversiones que dicen que se van si subimos los impuestos a esas multinacionales, a las grandes empresas, etcétera, No es etcétera? cierto, se ha demostrado que los países más eficientes económicamente son los países menos desiguales, son los mejores para hacer negocios. Hay un ejemplo que pongo siempre: cuando los ciudadanos británicos se enteraron de que Starbucks, que vendía muchos cafés en Londres, digamos que estaba domiciliada en Holanda para no pagar impuestos, se montó un escándalo tremendo y Starbucks no abandonó el Reino Unido, sino que asumió que, bueno, está bien compartir un poco los beneficios, que es a costa del consumo de los ciudadanos. Entonces yo creo que tener una fiscalidad razonable es algo que gusta a las empresas, porque eso hace que aumente el consumo, que mejoren las infraestructuras y por lo tanto las oportunidades de negocio. Si las empresas solamente quisieran ir allí donde no se paga ningún impuesto, pues estarían todas en África, y no es el caso. Yo creo que para que haya eficiencia económica es necesario, pues bueno, que un país funcione, que la sanidad funcione, que la educación funcione, que la gente tenga capacidad de consumir, que haya salarios dignos, porque si la gente no tiene salarios dignos es muy difícil comprar cosas. Y esto tengo regularmente oportunidad de transmitírselo a algunos dirigentes empresariales, y aunque no siempre lo puedan reconocer en público, están de acuerdo conmigo y son perfectamente conscientes de que a costa de precarizar las condiciones del trabajo no solamente se producen injusticias, sino que eso es enormemente ineficiente para las empresas. Hasta el señor Margallo, que digamos, aunque le tengo admiración intelectual, no es santo político de mi devoción, dijo recientemente algo muy sensato, y es: nos hemos pasado 3 pueblos con la austeridad. Pues si lo dice un ministro del PP, será que algo de razón tenemos. Sí, efectivamente, sí que lo dijo. ¿Cómo es su relación con los con los empresarios del IBEX? No sé si los conoce a todos ya personalmente, si se ha reunido con alguno de ellos, si le llaman habitualmente. Bueno, hablo con los que me han llamado. Por ejemplo, con Juan Rosell he tenido varias reuniones y Bueno, él es el presidente de la COE, nada COE, y menos. tenemos una relación muy cordial, y incluso me regala algunos libros de vez en cuando. Alguno de marxismo me ha regalado Juan Rosell, y tenemos una relación cordial con enormes diferencias, pero bueno, pues una relación en la que creo que él constató lo sensatos que somos en nuestras propuestas, y cada vez que he podido participar en un foro económico, pues bueno, lo que nos transmiten siempre es como, bueno, parecéis gente muy sensata y muy razonable. Creo que muchos empresarios de nuestro país son mucho más sensatos que las élites políticas, que yo creo que se han obcecado en unas dinámicas de austeridad que no ayudan a nadie. Pero, sin embargo, sí ha habido presiones del poder financiero. Entonces, ¿cree que esas presiones vienen de los mismos que luego les dicen? No, creo que provienen de una minoría. Yo estoy convencido que la mayor parte de los empresarios en España pues están hartos de la corrupción, están hartos de que las concesiones administrativas dependan de la cercanía y la amistad con políticos, y dependan de chanchullos. Lo que sí hay es una serie de élites oligárquicas muy minoritarias que han estado acostumbradas a mandar siempre y a disfrutar de privilegios, mientras la mayoría de la gente tenía que ajustarse al cinturón. Creo que esas élites sí están preocupadas porque en este país pues la ley vaya a ser igual para todos y se hagan las cosas con mayor sensatez, pero es lógico que los que han estado pues disfrutando de una fiesta a costa de la mayoría, pues no les guste que les digan se terminó la fiesta. Se terminó la fiesta, efectivamente. ¿Qué pasa con la jefatura de Estado? ¿Qué planes tienen? Porque el programa de Izquierda Unida es muy claro en proponer un referéndum para el sistema de Estado, pero Podemos a veces es criticado por su ambigüedad con respecto a este asunto. ¿Creen que mantener la monarquía suma o resta, o simplemente en estos momentos no es prioritario? Yo lo he dicho muchas veces, yo soy partidario de que en un Estado democrático pues la jefatura del Estado sea elegida democráticamente, y eso lo voy a decir siempre. Ahora bien, yo creo que lo que más ayudaría a los defensores de la monarquía es que nos colocáramos frente a ellos como nostálgicos republicanos. Creo que eso les encantaría, porque llevaría
digamos, el debate político al escenario que les es favorable. Entonces yo creo que hay que abrir un debate democrático y asumir que sería razonable que el jefe del Estado se presentara a las elecciones. Y lo digo yo que tengo simpatía por Felipe VI después de haberle conocido, me parece un señor muy sensato, muy preparado y digamos muy solvente, pero creo que sería razonable en algún momento explicarle pues que lo razonable sería que ganara unas elecciones como jefe del Estado, y yo creo que tendría muchas posibilidades de ganarla, salvo que, esto lo digo siempre, tenga que competir con Jordi Évole. Creo Que entonces las que ganaría si Évole. Jordi Évole compitiera con Felipe VI para la jefatura del Estado, estaría la cosa ahí. Pero también digo que esto no me parece la cosa más urgente. O sea, creo que la gente está en estos momentos preocupada fundamentalmente de que podamos hacer un programa de rescate social, de que aseguremos el funcionamiento de los servicios públicos, la propia soberanía de nuestro país. Ahora bien, a partir de ahí, yo soy partidario, cuando toque, de abrir un debate que plantee la posibilidad de que haya todavía más democracia y que, por lo tanto, pues la jefatura del Estado en los países democráticos tiende a ocuparla a alguien que le han votado los ciudadanos en las urnas, y eso es sensato. Lo mismo ocurriría entonces con el laicismo, con la laicidad del Estado. Ustedes se plantean hacer reformas constitucionales. ¿Incluye esto el tratamiento de privilegio a la Iglesia Católica? A mí esto me parece inaceptable en una democracia y tengo mucha simpatía por Jorge Bergoglio, pero una cosa es eso y una cosa es la defensa de la libertad de conciencia y la libertad de culto, que es absolutamente fundamental, y otra, que haya una serie de confesiones, en este caso en particular la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, que tenga una serie de privilegios que otras organizaciones no tienen. Entonces yo creo que se puede hacer perfectamente compatible la protección de la libertad de culto y la libertad de conciencia con una racionalización que diga, pues mire usted, el IBI lo van a tener que pagar como todo el mundo, o mire usted, está bien que en las escuelas se enseñe historia de la religión y historia del catolicismo, que es fundamental para entender España, pero hombre, catequesis en las escuelas públicas, igual eso no es sensato, y la catequesis que se dé en las parroquias o los equivalentes de otras confesiones que se den en los lugares en los que corresponden. Y yo creo que hay ejemplos en países de nuestro entorno que han podido avanzar en algo que es un avance democrático, que es la separación de la Iglesia del Estado y la laicidad como algo que incluye la defensa de la libertad de conciencia y la libertad de culto en una dirección más democrática, más sensata. Y creo que muchos religiosos estarían de acuerdo con estos. Yo tengo que reconocer que algunas de las personas con las que mejor me entiendo políticamente son cristianos y nos entendemos de maravilla, y estamos de acuerdo en que avanzar en la laicidad es bueno también para la libertad de conciencia y la libertad de culto. No harían una supresión, o sea, no obligarían a la Iglesia a pagar el IBI con efecto retroactivo. Bueno, eso lo tendrían que estudiar los fiscalistas y no lo sé. Habría que ver Supondría una qué es, importante inyección. claro, para habría que ver qué es lo viable y qué es lo sensato. Yo creo que hay una conciencia general de que ha habido privilegios, y en general el privilegio es incompatible con la democracia. Volvamos al programa conjunto con Izquierda Unida. Más allá de las medidas sociales, de la justicia social, que es entiendo yo que es el bloque estrella de este texto, ¿qué más medidas le gustaría tomar si llegase a presidente del Gobierno? Porque bueno, entiendo que el presidente sería usted, claro. Bueno, si ganáramos las elecciones, Sí. o si fuéramos la segunda Sí, fuerza si ganaran las elecciones. más votada, pues parece lógico que la presidencia la ponga la fuerza política, en este caso, que más votos. Pues ¿qué otras medidas, más allá de las medidas sociales, le gustaría tomar y con las que contaría con el aval de Izquierda Unida? Vamos. Creo que estaríamos de acuerdo en hacer una política exterior más sensata, una política exterior que hiciera una defensa de los derechos humanos y del cumplimiento de los derechos humanos, que hiciera a España más activa internacionalmente, una defensa de una idea de Europa vinculada a los derechos sociales y a tratar de, bueno, pues de retomar la idea de la Europa social. Al mismo tiempo, creo que en política de seguridad
pues habría que derogar la ley Mordaza y hacer una política mucho más respetuosa con los derechos civiles. Creo que sería muy importante que los inspectores de Hacienda se pudieran dedicar mucho más a investigar el gran fraude, el fraude de los grandes y quizá, digamos, como destinar más recursos a eso en lugar de la manera en la que se han destinado los recursos hasta ahora. Creo que podría haber también muchos acuerdos sobre cómo podemos avanzar en políticas educativas, en cómo podemos avanzar en políticas de cooperación. Hay mucho trabajo que hacer y creo que en lo fundamental estamos de acuerdo. Con Izquierda Unida. Y si hubiese un pacto con el Partido Socialista, el otro día se le preguntó y generó mucha polémica si le daría la vicepresidencia a Pedro Sánchez. ¿Entre Pedro Sánchez y Alberto Garzón? Vuelvo a responder... ya nos metemos en la claro, hipótesis endemoniada. Vuelvo a responder lo mismo y normalmente las respuestas se pueden volver en contra de uno, pero trato de ser simplemente sensato. En el caso de que nosotros fuéramos la fuerza principal a la hora de formar un gobierno y el Partido Socialista fuera la segunda fuerza más importante, pues creo que en todos los gobiernos de coalición está más o menos claro cómo se distribuyen las responsabilidades. Del mismo modo que si el Partido Socialista fuera la fuerza política principal, pues creo que sería lógico que la presidencia la tuvieran ellos. Digamos que si hay algo que se asume de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas que nos hemos puesto de acuerdo para ir a las elecciones, es que hay un candidato a la presidencia y yo agradezco muchísimo a Izquierda Unida, a Compromís, a Nova, a Iniciativa per Catalunya, que tengan esa generosidad de asumir que el candidato de Podemos a la presidencia es su candidato a la presidencia del gobierno. Eso para mí es un enorme honor y solamente puedo estar agradecido. Y entiendo que esas organizaciones tienen que tener un peso muy importante en el futuro gobierno y el Partido Socialista el peso que le corresponda. ¿Cree que realmente Felipe González no tiene las manos manchadas de cal viva? Bueno, lo que dije en el discurso es cierto, y no porque lo diga yo, sino porque el propio expresidente lo reconocía en una entrevista de no hace tanto tiempo, creo que se la hacía Juan José Millás en las páginas del País. Creo que la segunda alusión pues ya sobraba. Creo que una cosa se puede señalar una vez y como una cuestión que no se debe volver a repetir y que en el calor de un debate pues quizá hubiera podido encontrar una expresión diferente. Los debates parlamentarios son broncos y creo que no miento si digo que de nosotros se han dicho y se dicen barbaridades como no se ha dicho de ninguna fuerza política en España jamás. Entonces, bueno, es lógico que a veces los debates se hagan ásperos y en este caso creo que es bueno pues aprender a tomar aire e incluso cuando uno se ha pasado un poco de vueltas, pues decir, lo siento, me he pasado un poco de vueltas. Eso ocurre, digamos, en los deportes, cuando se juega al fútbol, a veces hay que decir al árbitro, disculpa, ya... Ya voy. ¿Vicky Rosell va a ir finalmente en la lista? Bueno, tenemos que hablarlo. A mí me encantaría que Vicky Rosell fuera la candidata. Ella cuenta con todo nuestro apoyo, pero en última instancia es su decisión. Pero... Ella dice hoy en una entrevista en El Mundo que si le imputan se retirará ella. Eso lo dijo Vicky desde el principio y yo espero que eso no ocurra y espero que Vicky sea nuestra diputada. ¿Es un proceso envenenado el de Vicky Rosell partiendo del exministro Soria? Bueno, creo que es evidente que estamos hablando de una persecución iniciada por un señor que ha tenido que dimitir por mentiroso, por no reconocer que tenía sociedades en un paraíso fiscal en Panamá. Yo creo que eso es muy revelador. Creo que Vicky Rosell es un ejemplo profesional, una jueza ejemplar que además se ha caracterizado por su trabajo de defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y creo que el señor ministro dimitido por mentiroso pues está a años luz de la altura moral de Vicky Rosell y digamos cualquier cosa que provenga de este señor creo que
bueno, pues que huele muy mal. ¿Con qué se queda de ella, de esta breve legislatura? O sea, ¿qué ha aprendido de estos 4 o 5 meses? He aprendido latín, he aprendido muchísimo. Nosotros en estos 2 últimos años hemos aprendido bastante, pero estos meses, digamos, de dinámica parlamentaria nos han hecho coger mucha experiencia. Yo creo que he ensanchado metafóricamente las espaldas. O sea, creo que he aprendido a recibir en estos meses y eso es muy importante en política. En política como en el boxeo, lo importante no es tanto saber golpear en justa lid al adversario, sino saber recibir, y yo creo que a fuerza de recibir he aprendido a encajar. ¿Qué es lo que más le ha dolido? Nada, no hay, digamos, ninguna cosa en concreto, pero nosotros hemos estado acostumbrados nos hemos acostumbrado a recibir mucha presión y te tienes que acostumbrar a vivir con presión, y te tienes que acostumbrar también a vivir con mentiras y con ataques que muchas veces son poco legítimos, y te tienes que acostumbrar a veces a tomártelos con humor, a sonreír y a planificar con tranquilidad y básicamente a encajar, porque la capacidad de encajar de alguna manera define también la capacidad de vencer. Pues muchísimas gracias, Pablo Iglesias, por esta larga entrevista para los lectores de Público. Muchas Pues un placer, gracias. gracias. Hasta otra. Hasta pronto.